Mis amados hermanos e invitados, damos gracias a Dios por tener estos medios de comunicación en estos tiempos de contingencia. Estos tiempos son difíciles, son tiempos de incertidumbre, de inquietud, de angustia, y estos tiempos nos pueden llevar a ver el lado amable, generoso de nuestra sociedad, pero también nos pueden llevar a ver el lado duro, indiferente, irresponsable, egoísta que puede ser nuestra sociedad. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de dificultad, el ser humano sacará a relucir lo que habita en su corazón, lo que reina en él. Cuando la sociedad es llevada al extremo, sacará a flote lo que lleva en lo más profundo de su corazón, sus verdaderas intenciones, sus prioridades, sus valores. Pero también en momentos de dificultad, de incertidumbre, nos damos cuenta dónde está depositada nuestra confianza. Y como hijos de Dios, si nuestra fe es genuina. Esta tarde veremos qué actitud, qué aportación, qué medidas debemos tomar en tiempos de incertidumbre, en momentos de dificultad. Así que mis amados hermanos e invitados, sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. La vida del cristianismo no es lineal. En cualquier momento podemos estar de delicados pastos o para cuando acordamos ya estamos dando paso para atravesar por valles de sombra de muerte. En el libro de los Salmos encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento, experiencias que nos llevan a ver que ellos también vivieron en medio de la incertidumbre, de la dificultad, de maldad. De tal manera que nos resulta fácil identificarnos con ellos y usar sus cánticos para acercarnos a Dios y obtener el mismo consuelo y fortaleza que ellos encontraron en la presencia de Dios. De entre todos los salmos, el Salmo 23 es uno de los más conocidos y apreciados por los creyentes. Y en estas preciosas líneas, en estos valiosos versos, encontramos seguridad, aliento y confianza para afrontar nuestras vicisitudes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. En la casa de Jehová moraré largos días. El contexto del Salmo 23 tiene relación con el Salmo anterior y el siguiente. En el Salmo 22 podemos ver el buen pastor que da su vida por las ovejas. El salmista profetiza con todo lujo de detalles acerca de cómo serían los sufrimientos de Cristo. A partir de ahí, la muerte dejó en él su aguijón y ya no tiene más poder para dañar al Hijo de Dios. Y en el Salmo 24 se nos describen las glorias que vendrían tras estos sufrimientos. Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el Rey poderoso. En el Salmo 23 se nos habla de las experiencias del cristianismo, los beneficios que tenemos por el supremo sacrificio de Cristo. Ya teniendo en cuenta el contexto del Salmo 23, vemos la experiencia de David como pastor. David es el autor de este salmo. Comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Recordemos que él en su adolescencia había sido pastor de ovejas, y en aquel delicado y amoroso cuidado de su rebaño, serían experiencias que marcarían la vida de David. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 17, del 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. El Salmo 23, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de dificultad, reconforta nuestra alma, trae agua fresca a nuestras vidas, nos hace recordar la ternura, el amor, el cuidado que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Dios no se olvida de nosotros en tiempos de dificultad. Es Dios, un Dios que se acerca a sus hijos, un Padre amoroso que está al pendiente de cada uno de nosotros. Por eso David se sentía confiado y amado por Dios de tal manera que pudo expresar con autoridad y con total seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otro punto importante es que David se refiere a Dios mismo por su nombre, Jehová. David está consciente que Dios es el único que vive y existe por sí mismo, el Eterno, que toda forma de vida, desde un invisible virus hasta el arcángel que está delante del gran trono de Dios, depende y deriva de él. David conocía y reconocía al Todopoderoso como su pastor. David, a través del Salmo 23, nos recuerda que es el mismo Dios Todopoderoso, creador de lo invisible y visible, que es el que cuida de nosotros. Me conmueve y me provoca ver la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. Se sentía parte de su rebaño, bajo su protección. Y esa es precisamente la posición que debemos tener nosotros para poder disfrutar de todas las bendiciones que se expresan en este maravilloso Salmo 23. La vida de un cristiano no será siempre una bella poesía, pero al tener depositada nuestra confianza en Dios, nuestro buen Dios de paz traerá consuelo verdadero a nuestra vida. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Tal vez por eso el creyente es comparado con ellos. David, como parte de este rebaño, se sentía cuidado por el Señor. Manifestaba su completa confianza en la bondad solícita de Dios para asegurar todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro. Una bondad, una provisión a la cual nosotros, como hijos de Dios, somos parte. En el Salmo 23 vemos parte de la provisión divina, que incluye cosas tan variadas como el alimento, el descanso, la protección, restauración, compañía, aliento, la dirección de Dios, el consuelo, gozo, felicidad y gloria. El salmista también percibe que el hombre tiene necesidades más profundas que las del cuerpo y sabe que solo en Dios pueden ser satisfechas. Hoy en día, nuestro mundo necesita darse cuenta urgentemente de este hecho. El hombre es mucho más que un cuerpo, es alma y espíritu. Nuestra cultura materialista y de consumo siempre fracasa, porque no tiene en cuenta el alma y el espíritu, y las ignora para centrarse solamente en las necesidades del cuerpo. Está más mortificado, afanado y centrado en lo material, en qué comerá, qué vestirá, qué perderá, qué posesiones adquirirá, que en el cuidado de su alma y su espíritu, llegando a ser como el hijo pródigo: yo aquí perezco de hambre. La única forma de tener la vida en plenitud es volviéndose al Señor. Solamente en Cristo podemos tener una vida equilibrada para poder disfrutar de las diferentes etapas de vida y circunstancias que se nos presentan. Solamente en Cristo podemos estar completos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, del 9 al 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante
y toda autoridad. Cuando lleguen momentos de prueba como los que estamos viviendo actualmente, en una situación donde nos encontramos intranquilos por contagio, tanto nosotros como en nuestros seres amados, o estamos inquietos por nuestras finanzas, por nuestro trabajo, por el qué sucederá con nosotros, es necesario tener las promesas de Dios muy presentes en nuestra vida, grabadas en el corazón. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando sienta que la situación le agobia de tal manera que sienta que no hay esperanza, recuerde las palabras del salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, por zonas donde la vida es escasa, donde la vegetación no se encuentra fácilmente, donde no hay un lugar para resguardarse de los rayos del sol abrasador. Pero el pastor también conocía dónde estaban los oasis, y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente apacible. Siempre es alentador y lleno de esperanza saber que Dios conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las que estamos atravesando. Podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría, bondad y poder hasta su gracia reparadora. Una vez leí el siguiente pensamiento: nos has creado para ti mismo, oh Dios, y vagaremos errantes hasta que encontremos en ti nuestro reposo. El ser humano busca inútilmente fuera de Dios este descanso y este refugio. Pero recordemos la invitación que nos hizo nuestro Salvador en el Evangelio de Juan 10:9. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. A lo largo de toda su peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó ninguna de estas dos cosas: el maná enviado del cielo y el agua pura que manaba de la roca. Esto fue una clara evidencia del cuidado pastoral que Dios tuvo a favor de su pueblo a lo largo de toda su andanza por el desierto durante 40 años. Sin comida ni bebida, el pueblo de Dios perece. Y con esto me refiero no solamente a un alimento físico, sino también necesitamos nuestro alimento espiritual. Y Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en Él, en lugares de reposo, en la intimidad con Él. El Señor nos invita a no dar lugar al temor. El Señor, con el mismo cuidado, provisión que llevó a su pueblo durante la travesía en el desierto, lo hará con nosotros de la misma manera en estos tiempos de dificultad. Y recordar que nunca podremos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos su sed. Y para eso es necesario atender la voz del Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero también vemos que tristemente hoy, en medio del caos, tenemos muchos creyentes insatisfechos, agitados y sin descanso. Andan agobiados, vagando sin rumbo, asustados, con su fe trastocada. El problema no es que Dios haya fallado como pastor, sino que la oveja se ha alejado de la comunión con Él. No es extraño que perdamos nuestro descanso, nuestro refugio, nuestra fortaleza, cuando andamos correteando de acá para allá, buscando alternativas para salir adelante. Recordemos que el corazón es engañoso, siempre está en busca de satisfacer sus necesidades o deseos. La única forma de volver a recuperar la paz perdida es volviendo al Señor.
Dios restaurará mi alma o reparará mis fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual profunda, algo que va mucho más allá de un mero alivio. El profeta Isaías lo expresó de una manera muy hermosa. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué valioso e importante es esto, dada nuestra naturaleza caída! No solo necesitamos que el Señor nos alimente, desgraciadamente también pecamos y por eso necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez a la comunión con Él. Igual que la oveja descarriada, esta es llevada nuevamente de regreso al redil donde es curada de las heridas que ha sufrido y dando la oportunidad de volver a caminar nuevamente con el rebaño. Por la misericordia de Dios, así también sucede con nosotros. El mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración de parte de Dios, cuando él se había apartado y pecado. Y lo podemos ver en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Así como David, nosotros también nos apartamos fácilmente de los caminos del Señor. No estamos atentos a su dirección, desobedecemos, entramos en un estado de letargo y diferencia espiritual, decaemos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, dejamos de leer y meditar la palabra de Dios, dejamos de orar y nos sentimos sin ánimo por compartir el evangelio con otros. Perdemos la paz. Nos encontramos en un estado de permanente ansiedad, malhumorados y temerosos. Todos estos son síntomas de que necesitamos ser sanados y restaurados urgentemente por el Señor. Necesitamos ser guiados por el Señor. El pastor va siempre delante de las ovejas para descubrir la hierba más verde y mejor para su rebaño, siempre en busca del sendero con menos piedras. La oveja no sabe a dónde es llevada, pero confía en el pastor y le sigue. Nosotros también deberíamos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor. Y esto debe de ser así, porque cuando elegimos nuestros propios caminos, esto termina por causarnos muchos problemas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Al ser humano siempre le costará trabajo dejarse guiar por el Señor. Pero nosotros no debemos olvidar que el sitio de mayor bendición es estar lo más cerca posible del Señor. La circunstancia más sombría de la vida, sin duda, es cuando se habla de la cercanía de la muerte. Pero aún allí, en este valle de sombra de muerte, se tiene la plena confianza que el mismo Dios Todopoderoso es el pastor que ha de iluminar nuestro camino, por más sombrío que éste sea. ¡Qué gran bendición tenemos, mis amados hermanos! Ya que la compañía del Señor estará con nosotros en situaciones oscuras y peligrosas de la vida, en las que necesitamos de la protección de Dios y el ánimo del Señor. Como ovejas, siempre estaremos expuestos a múltiples peligros. Pero a pesar de nuestra fragilidad, dice la palabra de Dios, los que son de Dios tendrán muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Una vez escuché que los peores males de la vida son los que existen en nuestra imaginación.
Muchas veces estamos pensando, imaginando lo peor, nos torturamos o nos angustiamos de un escenario, de algo que ni siquiera ha ocurrido. Siempre pensando, ¿qué pasará? ¿Cómo saldremos de esto? Y esto es un indicador que el temor está en nosotros. Los pensamientos de incertidumbre probablemente ahorita estén golpeando su vida, pero debemos desecharlos y confiar plenamente en el Señor. Por más dura y complicada que sea nuestra situación, esto es vivir por fe. Ya sea que miremos el presente o hacia el futuro, nunca debemos olvidar que la única razón válida para no temer a las dificultades que puedan surgir en nuestro caminar por esta vida se encuentran en el hecho de que el Señor está con nosotros. Él tiene todos los recursos necesarios y está a nuestro lado, y además Él mismo ya ha pasado por ese camino de muerte y ahora se coloca junto a nosotros para acompañarnos y para que no se sienta solo, mi amado hermano. Volvamos a escuchar la promesa del Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya para concluir, mis amados hermanos e invitados, hoy es un buen momento para volvernos al Señor. Hoy es un buen momento para pedirle perdón por nuestras faltas. Hoy es un buen momento para recordar cómo Dios ha estado con nosotros en circunstancias difíciles y complicadas, y mayor aún, cómo ha mostrado su gloria y nos ha sacado adelante. Hoy es un buen momento para reconocer que necesitamos de Él y que sin Él no podremos salir adelante. Hoy es un buen momento para decirle al mundo que solamente en Cristo hay vida eterna. Hoy es un buen momento para doblar nuestra rodilla y elevar una oración por los enfermos, los doctores, las enfermeras, voluntarios, para que Dios guarde sus vidas. Dios nos ha dado este tiempo para recapacitar. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Hoy es un buen momento para no dar lugar al temor y mejor apreciar y experimentar que Jehová es nuestro pastor y que con Él nada nos faltará. Mi deseo, mis amados hermanos e invitados, es que Dios los bendiga. Saludos de paz.